salak gibi Melike'ye üzülüyor zannettim ben. Melike yüzünden acı çekiyor, o yüzden böyle davranıyor zannettim. Aras bu yüzden mi gelmiş bize? Bayağı öpüşmemizin hesabını sormak için gelmiş. Ne? Siz öpüştünüz mü siz? Gerçekten bu kadar korkuyor musun ya? Neyden pardon? Benden, kalbinin atışlarından. Senin biriyle tartışmaktansa birinin seni anlamasına ihtiyaç. Hiçbir şeyi umursamadan seninle bir şeyler yaşamaktan korkuyorum desene. Seni istemiyorum. Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olviden suscribirse para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Veamos qué sucede en el nuevo episodio. ¿Cómo evolucionará la relación de Asli y Aras después de su beso? ¿Podrá Asli irse de Estambul? ¿Se convertirán Aras y Asli en amantes? ¿Tienes miedo de enamorarse de Aras? ¿Reyhan estará ahí para Asli y seguirá siendo una madre para ella? ¿Qué pasará después de que Emre le proponga matrimonio a Asl? ¿Aceptará Asl la propuesta de Emre de alejar a Aras? ¿Cambiará la perspectiva de Figen sobre Asl tras su último comportamiento? ¿Apoyará Reyhan el matrimonio de Aras y Asl? ¿Qué pasará cuando Figen se oponga a la idea de Aras de casarse con Asl? ¿Uli hará nuevos planes para que su hija Asl se case con Aras? ¿Cómo pondrá Metin fin al conflicto entre Merim y Reyhan? ¿Saldrá a la luz el amor de Metin por Reyhan? Todo esto y más, ahora en este vídeo. Si quieres que Asl se quede en otra ciudad y comience un romance con Aras, y si quieres que Reyhan sea una madre que apoye tanto a Asl como a sus hermanos, no olvides darle a me gusta y compartir nuestro vídeo. Ahora, pasemos a nuestro análisis. Disfruta. Después de que Asl y Aras se besaran, se abrió un camino sin retorno. Ese beso no fue solo la unión de sus labios, fue la liberación de sentimientos que habían estado acumulando en su interior durante mucho tiempo, sentimientos que habían reprimido y que a veces incluso intentaron ignorar. Cuando Aras mira a Asl, siente con más fuerza que ya no quiere perderla. Asl, sin embargo, ve la determinación en los ojos de Aras, siente que su corazón late con fuerza y le teme. Porque Asl conoce muy bien la alegría y la devastación que puede traer enamorarse. ¿Siempre tendrá el miedo de ¿y si pierdo? ¿Y si Aras me hace daño? Por eso su relación no progresará con fluidez después del beso. Un día, se volverán muy cercanos, y al siguiente, Asl intentará alejarse de Aras. Este proceso de altibajos los desafiará y hará que su amor sea más real. En cuanto a la idea de Asl de irse de Estambul, esta idea se convertirá en un plan de escape para ella. Porque estar cerca de Aras, el latido de su corazón, la aterrorizará. Pensará, no debería estar aquí. Hará la maleta, tal vez incluso intente irse en secreto. Pero incluso al salir por la puerta, el rostro de Aras, la calidez de ese beso, estarán presentes en su mente. No podrá ahogar el latido de su corazón. Así que, por mucho que Asl desee irse, Aras será la principal razón por la que está atada a este lugar. Una sola palabra de Aras, una sola mirada, bastará para decirle, no te vayas. Entonces, ¿se convertirán Asl y Aras en amantes? Esto es crucial. Ambos saben que sus corazones desean lo mismo, pero Asl tendrá miedo de comprometerse con Aras más allá de ser amantes. Porque comprometerse con Aras significa cambiar por completo su vida. Por lo tanto, no podrá decir sí, pero tampoco podrá decir no. Estará atrapada en el medio. Se dirá a sí misma, si me enamoro de él, tendré miedo de perderlo. Por eso, el proceso de salir con alguien no será fácil, pero su vínculo es tan fuerte que finalmente emprenderán este camino. El papel de Reyhan será crucial. Permanecerá al lado de Asl, como una madre. Eso es precisamente lo que Asl más necesita, la compasión de una madre. El abrazo de Reyhan a Asl, su protección, su apoyo ante las palabras duras, sanará el corazón de Asl. En otras palabras, Reyhan no solo será su apoyo, será el refugio de su vida. Pero es precisamente en este punto que la propuesta de matrimonio de Emre lo pondrá todo patas arriba. La propuesta de Emre volverá a colocar a Asl en medio de un gran dilema. Aras está profundamente arraigado en su corazón, pero temiendo sus sentimientos por él, verá su propuesta como una vía de escape. Quizás piense que al decir sí podrá distanciarse de Aras y escapar de estos sentimientos. Pero esta decisión se basará completamente en evitar sus sentimientos. En otras palabras, no será un sí verdadero, sino un refugio. Por supuesto, esto traerá consigo muchos conflictos.
Aras quedará devastado al enterarse de la respuesta de Aslaembe. Pero aún así no se rendirá. Esto nos muestra que, independientemente de la decisión que tome Asl, al final tendrá que regresar con Aras. Porque luchará contra sus sentimientos y perderá. La actitud de Figenan se endurecerá aún más en este punto. Todo lo que haga Asl será visto como un paso en falso a ojos de Figen. Figen querrá expulsar a Asl de sus vidas. La confianza de Aras en Asl, quien es una figura importante en su vida, disminuirá significativamente. Esto provocará nuevas peleas en casa. En contraste, Reyyan apoyará a Asl y Aras. Apoyará su unión en secreto porque Reyyan verá el amor puro en los ojos de Asl. Pero no lo dirá abiertamente, actuará con más protección. Cuando Figenan se opone a la idea de matrimonio de Aras, se desata una gran confrontación. Por primera vez, Aras desafiará la autoridad de su madre. Declarará: forjaré mi propio camino. Esto sacudirá profundamente la relación madre-hijo. En cuanto a Ulian, comenzará a hacer nuevos planes para la felicidad de su hija Asl. Quizás forme una alianza secreta contra Figen, o tal vez conspire para acercar a Aras y Asl. Para ella, la felicidad de Asl será primordial. También está el conflicto entre Merim y Reyyanan. Este conflicto acorralará a Metin. Metin intervendrá para poner fin al conflicto entre las dos mujeres. Incluso estará a punto de revelar sus antiguos sentimientos por Reyyan. Quizás sin querer, dirá palabras como: durante años guardé silencio sobre ti. En ese momento, el velo de secretos en el corazón de Metin se desvelará. En resumen, después de este beso, nada volverá a ser igual. Asl intentará irse, pero no podrá. La propuesta de matrimonio de Embe la confundirá, y la guerra entre Figen y Reyyan se intensificará. Pero a pesar de todo, los corazones de Asl y Aras seguirán sintiéndose atraídos. Su amor está lleno de obstáculos, pero estarán decididos a superarlos. Primero, está el beso entre Asl y Aras. Este momento será un punto de inflexión en su historia. Porque ese beso no es solo un momento de intimidad, también es la liberación de sentimientos reprimidos durante años. A partir de ahora, la relación entre Asl y Aras será mucho más compleja. Su atracción será innegable, pero Asl temerá los rápidos latidos de su corazón. El pensamiento de "me lastimarán si me enamoro" la obligará a alejarse. Así, su relación seguirá dando tumbos. En cuanto a la decisión de Asl de irse de Estambul, en este punto, se verá dividida entre su corazón y su lógica. Una parte quiere dejarlo todo atrás, mientras que la otra se ve obligada a quedarse debido a su vínculo con Aras. Incluso podría hacer la maleta para irse, pero salir por esa puerta no será fácil. Incluso una sola palabra de Aras tendrá el poder de convencerla de quedarse. Que Aras y Asl se conviertan en amantes no ocurrirá de inmediato. Aunque se desean desesperadamente, no se apresurarán. Porque Asl teme comprometerse con Aras más allá de ser simplemente amantes, en otras palabras, enamorarse de verdad. Teme que perder su corazón les haga daño tanto a Aras como a ella misma. Así que intentará distanciarse por un tiempo, pero no podrá controlar su corazón. En cuanto a Reyyanan, seguirá al lado de Asl, protegiéndola. De hecho, con el tiempo, se convertirá no solo en una figura materna, sino en una verdadera madre. Por muy terca que sea Asl, el amor de Reyyanan la envolverá. Especialmente ante los duros reproches de Figenan, Reyyanan será su mayor apoyo. Ahora, pasemos a la propuesta de matrimonio de Embe. Ahí es donde las cosas se complican por completo. La propuesta de Embe pondrá a Asl en un gran dilema. Tiene a Aras en su corazón, pero el peso y el miedo de su amor por él la harán querer refugiarse en la propuesta de Embe. Quizás incluso se sienta tentada a decir que sí para evitar a Aras. En otras palabras, esta decisión será un intento de escapar de su amor. Pero recuerda, aunque Asl diga sí, no será permanente. Su corazón late con fuerza por Aras. Le dirá sí a Embe y construirá un muro, pero ese muro se derrumbará con una sola mirada de Aras. La perspectiva de Figenan se agudizará con el comportamiento reciente de Asl. Dejará más claro que no lo quiere. Su confianza en Asl se verá afectada, y será aún más estricta al mantener a Aras fuera de su vida. Esto provocará una nueva ruptura en la familia. ¿Apoyará Reyyanan el matrimonio de Aras y Asl? Sí, en el fondo, desea esta unión. Porque solo Asl puede traer la felicidad a los ojos de Aras.
pero le llevará un tiempo expresarlo abiertamente. Aún así, en secreto apoyará a Aras y así. Cuando Figenan se opone a la idea de matrimonio de Aras, estallan fuertes discusiones. Aras desafiará a su madre por primera vez. No renunciaré a mi corazón, dirá ella. Esto dañará gravemente el vínculo entre Figenan y Aras. Para Aras, será un paso hacia la liberación. En cuanto a Ulian, intentará asegurar la felicidad de su hija a su manera. Hará planes secretos para asegurar el matrimonio de As con Aras. Quizás forme una alianza con Reyanan, o incluso involucre a Metin. La felicidad de As siempre estará en su mente. El conflicto entre Merim y Reyanan pondrá a prueba la paciencia de Metin. Metin arremeterá para poner fin al conflicto. Incluso, sin querer, revelará sus antiguos sentimientos por Reyan. Podría escaparse una frase como, durante años guardé silencio sobre ti. En ese momento, el amor que Metin esconde en su corazón saldrá a la luz. Por ahora, hemos llegado al final de otro análisis. Pueden compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense. Adiós.